decíamos que me pasaba a mí, no sé si a usted le pasaba, que uno pensaba en el edificio, decía, la iglesia católica, y uno pensaba en el edificio. Bueno, después vinimos el camino, conocimos al Señor, y entonces decíamos, vamos a la iglesia. Y para mí seguía siendo un edificio. Vamos a la iglesia, a aquel lugar donde nos reuníamos, el edificio. Pero resulta que después conocimos que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ese misterio que dice la Biblia, que ahora lo vamos a leer, estuvo oculto por muchos miles de años hasta que Cristo vino y reveló que iba a haber una iglesia, pero que no se trataba de un edificio, sino de personas. El cuerpo, sí. Entonces, es maravilloso porque Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él, y no hablando de Pedro, como dice la Iglesia Católica, lamentablemente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y él la edificó, y él dejó todo cómo tenía que ser la iglesia, qué era la iglesia, la función de la iglesia. Todo lo enseñó él. Y vamos a leer entonces el texto. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, el que escribe es Pablo a la iglesia de los Colosenses, o de Colosas. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A su santo. Bueno, ese misterio que había estado oculto, por un lado es Cristo, pero en sí es la iglesia. A ninguno de los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que iba a haber una iglesia de esta forma. El pueblo de Israel se reunía en un tabernáculo en el desierto y ellos iban mudándose y armando el tabernáculo, y allí la gloria de Dios venía al lugar santísimo donde estaba el arca, y había otros elementos también, se manifestaba, y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año para hablar con Dios y para pagar los pecados a través de la expiación de animales. Pero la revelación de la iglesia, tal como hoy nosotros la conocemos y la vivimos, no estaba al alcance de ellos. Sin embargo, cuando Cristo vino, la iglesia fue revelada. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en otros pueblos y hasta lo último de la tierra. Y por eso allá en lo último de la tierra hay una iglesia, en la montaña, en la selva, en lo más alejado, allá hay una iglesia. Pero no estamos hablando de un edificio, que sí también hay edificios para reunirnos, pero que eso no es interesante, no es lo más interesante. Lo interesante es que la iglesia somos todos los redimidos, los comprados con la sangre de Jesús. Cada persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo, que es hija de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo y es sumergido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese misterio se dio a conocer
recién venido Cristo, y aún después de resucitado, Él se encontró con Pablo y le dio todas las directivas de cómo tenía que organizarse la iglesia, de lo que era la iglesia, de la función que cumplía la iglesia, del poder que tiene la iglesia. La Biblia habla de todo eso. Por eso, hermano, no todas las iglesias son de Cristo, aunque dicen serlo. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano? Y bueno, pero ahí andan adorando imágenes, como decía la hermana, y llevando un santo de acá para allá, y todo eso que trae maldición a las personas. Y lamentablemente, bueno, no han leído la Biblia, no conocen la Biblia, no se les enseña la Biblia a propósito, y bueno, pensando que son de la iglesia, pero la iglesia de Cristo es muy particular, porque la iglesia de Cristo tiene por cabeza a Cristo. Amén. Entonces, toda iglesia que no tenga por cabeza a Cristo, por eso nosotros decimos que es una relación más que una religión. Nosotros tenemos una relación personal con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. Y Él es la cabeza. O sea que la iglesia se compone de dos partes, que muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, no la tenemos en cuenta. Y decimos, bueno, la iglesia somos nosotros, y eso está bien. Cada uno de nosotros somos la iglesia, pero la iglesia es algo más. Somos nosotros y Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces la iglesia no es solo que somos nosotros y Cristo. Ahí arranca la relación personal de cada uno. Por eso es tan distinto, hermano, la religión a ser cristiano. La religión, bueno, me persino, hago la procesión, tantas cosas, hermano. Adoro a los hombres, busco allá, busco acá. Pero esto es maravilloso, porque nosotros tenemos una unidad con Cristo que nunca más nos vamos a separar de Él. Porque Él nos compró, porque somos su propiedad, porque tenemos una relación de amor, no de costumbre, no de tradición, de amor, de agradecimiento. Nosotros estamos agradecidos porque vemos su obra. Nadie nos tiene que contar, no tiene que venir otro a contarnos. Vos sabés lo que hizo Dios conmigo. No, yo tengo una relación y sé lo que Dios va haciendo conmigo. Sé cuántas cosas ha cambiado, que cambió mi corazón, que yo era de una manera y ahora soy de otra, que yo no me importaba a la gente, me daba lo mismo. Era egocentrista, era egoísta, era una persona que tenía perjuicios, era una persona que tenía maldad en el corazón, no me importaba. Si tenía un propósito, no me importaba cómo llegar a él. Y le estoy hablando de mí. Y cada cual puede hacer su análisis, pero Jesús nos empieza a cambiar, porque la iglesia tiene dos partes, el cuerpo y la cabeza. Y la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Si nos reuniéramos en la plaza o donde fuera, al aire libre, esa es la iglesia. Amén. Y entonces, lo que yo quiero que en esta noche pensemos nosotros, que hace tiempo que venimos caminando con el Señor y otros no tanto, que cuando pensemos de la iglesia, hermano, no nos quedemos que somos nosotros solos, sino que pensemos que tenemos lo más importante, que es la cabeza, y que es Cristo en nuestra vida. Amén. Y que nosotros no podemos andar independientes de esa cabeza. No podemos hacer lo que quieramos. Bueno, mi hermano no me ve, pero la cabeza sí te ve. Porque la cabeza es la que dirige el cuerpo, o la que debiera dirigir. En Efesios 3 está más claro explicado
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, otra vez, misterio, otra vez, 3 veces, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo en aquel entonces, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A quién se le reveló? A los profetas del Nuevo Testamento y a los apóstoles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces ese misterio que es la iglesia fue revelado, y a Pablo especialmente le fue revelado. Él dice que cuando conoció al Señor no consultó ni a carne ni a sangre. Está hablando que no consultó a ninguno de los apóstoles que eran primeros antes que él, sino que Cristo mismo a través del Espíritu Santo habló con él, lo enseñó, le dio todas las direcciones apropiadas para la organización de la iglesia, para explicarle lo que era la iglesia. Y una cosa que no quiero que se me pase, hermano, es que Pablo era religioso. Pablo era religioso. Él amaba a Dios y perseguía a la iglesia. ¿Y cómo se entiende eso? Pablo amaba a Dios y perseguía a la iglesia. Entonces, cuando se es religioso, hermano, y no se tiene una relación con el Señor Jesucristo, se puede caer en esa soberbia de perseguir a la iglesia. Cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Y entonces Jesús dice: ¿por qué me persigues? Así que Jesús y la iglesia es uno. No critique a la iglesia, no hable de la iglesia. No hable de la iglesia, no se ría de la iglesia. Y estoy hablando de los miembros. Cristo y la iglesia es uno solo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Es más, los arrastraba, los llevaba y consentía en la muerte de aquel primer mártir. La iglesia es gloriosa porque es de Cristo. La iglesia no se puede tocar. La iglesia, por eso todos aquellos que se meten con la iglesia terminan mal. Lo hemos visto, terminan mal. Y si nosotros somos iglesia, debemos respetar la iglesia. Respetarnos, amarnos y todo lo que dice la Biblia. Porque la iglesia es Cristo mismo. Cristo perdió su cuerpo de carne, pero dejó un cuerpo espiritual. Su cuerpo de carne fue molido por nuestras transgresiones. No quedó nada de su cuerpo. Lo rasgaron, lo desfiguraron. Ese cuerpo de carne lo molieron, pero él se tomó un cuerpo. Más allá del cuerpo glorificado que él tomó un cuerpo y lo dejó en la tierra, para glorificarse en ese cuerpo, para hacer sus obras a través de ese cuerpo. ¿Por qué un cristiano ora por un enfermo y ese enfermo se sana? Porque ahí está Cristo. ¿Por qué una persona que viene angustiada se libera? Porque ahí está Cristo. Entonces no es liviana la cosa, hermano. Cuando nosotros hablamos de la iglesia somos nosotros, pero es Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y no se pueden separar.
¿Cómo me uno a ese cuerpo? Efesios 1:13. Por eso el Señor derramó dones en la iglesia, para que con esos dones todos juntos trabajemos en pos del Evangelio y de predicar el Evangelio. Y cuando yo no me inserto, vivo en lucha, nunca me inserto, siempre estoy problemático, nunca sirvo, no me preparo para el servicio al Señor. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Siempre está en lucha y en guerra. Todavía no ha dejado esto, no ha dejado aquello, no ha dejado lo otro. Es brava esa, hermano. La higuera, 3 años le dio el Señor. Y como los discípulos le pidieron 1 año más, dice, bueno, lo vamos a dejar 1 año más y si no la vamos a cortar. Entonces, hermanos, Dios da dones y pone ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia, todos juntos, trabajemos en un mismo sentir, en una misma unidad que hablamos el otro día. En una misma visión. Que la pone Cristo. Y la iglesia local, hermanos, si bien nosotros somos participantes de toda la iglesia en todo el mundo, nosotros nos congregamos en una iglesia local donde tenemos un pastor o un anciano y tenemos una hermandad. Y a esa iglesia nos debemos. Por eso yo no tengo que andar de iglesia en iglesia. Yo tengo que pertenecer a una iglesia local. No puedo ir a esta iglesia y a la otra y a la otra. Eso no es bíblico, aunque sean mis hermanos. Yo tengo que tener una congregación donde yo sea parte de ese cuerpo que es parte de un cuerpo más grande. Pero bueno, en ese cuerpo, ahí están los dones que Dios ha puesto para que nosotros hagamos un trabajo. Unos cantan, otros predican, otros limpian, otros pintan, otros salen a la calle a evangelizar. Esa es la iglesia. Efesios 1:13, ¿cómo me uno a Cristo y paso a ser parte de la iglesia? Por eso es muy importante nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene que estar seguro que tiene el Espíritu Santo. Porque a veces pasa y dice, no sé si lo tengo. Bueno, está en problema. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos predicaron, creímos, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, adentro de nosotros, y nos selló para la redención de cuando Cristo venga, o bueno, si tenemos que partir, somos salvos. No nos vamos al infierno, nos vamos al cielo, por haber creído en aquel que pagó por nosotros, el único. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Amén. Y por ahí está lleno de religiones, hermano. Bueno, que son salvos por las obras, que esto, que aquello, que lo otro. Ya sabemos todo lo que vemos. Están los testigos de Jehová. Recién leímos, hermano, que seamos testigos de Cristo, no de Jehová. Ya con eso no se puede ni hablar. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para estar en la iglesia, o qué deberíamos hacer? Nosotros podemos leer acá, hermano, en Colosenses,
Por supuesto que este tema es para muchas horas, pero nosotros lo vamos a resumir. Lo importante es que nos quede el concepto de lo que es la iglesia, de la importancia que tiene la iglesia. Que la iglesia no es, hermano, la cara del que yo no paso, ni el otro que habla mucho y no me gusta, y del otro que se viste mal, y del otro que... No. La iglesia es gloriosa. Y la iglesia tiene dos partes. Y si Cristo nos metió en ese cuerpo, no desechemos nosotros. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos reconcilió, Jesús nos reconcilió con el Padre, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así nos ve Dios por la obra de Jesús. Pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es como una condición que pone. Vas a estar ahí si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuántos empiezan y después no los vemos más? No permanecieron. Bueno, no sabemos lo que les pasó. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Maravilloso, ese Evangelio se predica, el Evangelio de Cristo se predica en toda la creación. El de Cristo, porque hay varios Evangelios, pero el de Cristo, el de la Biblia, bien usada y bien entendida. Como iglesia tenemos muchos beneficios. Uno de ellos es que la muerte no prevalece contra la iglesia, o mejor dicho, el infierno no prevalece contra la iglesia. Dice que el que está en Cristo, el maligno no le toca. ¿Qué les parece? Y el que está sin Cristo está a merced del diablo. Y por eso vemos tantas cosas horribles, muerte, vemos destrucción, vemos familias destruidas. ¿Por qué? Porque Satanás, a quien no vemos, hizo la obra y destruyó todo. Y Satanás no pide permiso, entra y barre. Y destruye niños, destruye hogares, destruye todo. ¿Por qué? Porque la persona no está recubierta de Cristo. Pero el que está en Cristo y obedece, por supuesto, y anda en obediencia a su palabra, está revestido de Cristo y el diablo no lo puede tocar. Amén. Solo lo puede, tentar, le puede hacer algunas cosas menores, amén, pero no lo puede tocar a no ser que Dios se lo permita. Otro de los beneficios, nosotros lo podemos, acá dice en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. No busque completarse con fiesta, con viaje, con esto, con aquello. No, acá adentro el que completa es Cristo. Amén. Después si está completo y quiere viajar y hacer fiesta y todo lo demás, bárbaro. Pero cuídese de estar completo de Cristo. Porque de nada le va a servir lo de otro si no está lleno del Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero en el 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno.
ahí habita toda la plenitud, y toda esa plenitud es para la iglesia. Dice que en Él están escondidos, en Cristo, los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Pero no del conocimiento humano ese natural, sino del conocimiento y la sabiduría espiritual, que es otra cosa. ¿Por qué digo que es otra cosa? Porque no es lo mismo el sabio que mandó esos que viajan a otros planetas y a otros. Esa persona es muy inteligente y capacitada o esas personas, para haber hecho ese aparato que puede ir y viajar a una velocidad impresionante y todo lo que sabemos. Esa inteligencia comparada con la sabiduría y la inteligencia que Dios nos puede dar, no es nada. No sirve para nada. Eso es lo que dice la Biblia, que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El que les vino a traer la gloria, lo crucificaron. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una sabiduría maravillosa que está escondida en Cristo y que es para la iglesia, y que la iglesia tiene que buscarla, y que es una sabiduría para tener un discernimiento espiritual de todo lo que nosotros vivimos a diario, para saber el tiempo exacto en que estamos viviendo, para saber, hermano, que la venida de Cristo está a las puertas, que Cristo está para venir a buscarnos, y que estamos en el principio de dolores, y que esta pandemia que vino, hermano, no es una casualidad, y que esto no se va a ir, y que van a venir cosas peores. Y entonces estamos preparados, nosotros no estamos asustados, ni estamos preparados y podemos preparar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque la sabiduría nos los ha dado Dios para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la familia, en el matrimonio, los hijos, los padres, en el trabajo. Una sabiduría que viene del cielo y que no tiene nada que ver con la que se está hoy actuando y que no le ha ido muy bien, porque si esa sabiduría hubiera alcanzado, entonces el mundo estaría precioso. ¿Y qué ha pasado con los adelantos y la tecnología? ¿Han arreglado algo? Nada. De mal en peor. Porque esa sabiduría no sirve para nada frente a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia es algo glorioso. Algunos de los otros beneficios, no vamos a hablar de las responsabilidades hoy, pero algunos beneficios, dice que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. En Efesios 5:29 dice que Jesús la sustenta y la cuida la iglesia. Por eso la iglesia nunca va a desaparecer. A los primeros cristianos lo llevaban al Coliseo para que negaran al Señor Jesús, lo echaban a los leones, los mataron, los persiguieron, pero la iglesia nunca dejó de crecer y nunca dejará de crecer porque la iglesia es de Cristo. ¿Y quién podrá luchar contra ese Cristo? Nadie. Y la han denostado y han hablado y han hecho de todo para que la iglesia desaparezca.
Pero la iglesia sigue su camino triunfante hasta que venga Cristo. Amén. La iglesia es la novia de Cristo. Amén. Y la iglesia se va a casar con Cristo en los cielos. Amén. Cuando Cristo levante a la iglesia, habrá una boda en el cielo. Aleluya. Y ahí estaremos nosotros, casándonos con el Señor, para estar siempre con Él. ¡Qué maravilla! Amén. Por eso es lindo conocer la Biblia, hermano. Para vivir una vida abundante, una vida que da gusto vivir. Hay dificultades, hay pruebas, hay problemas. Claro que los hay. Y los cristianos tenemos más pruebas todavía. No importa. Confiemos en la cabeza que tenemos, no en esta, en la de Cristo. Dos versículos voy a leer. Efesios. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él tiene muchas riquezas para darnos, muchísimas. Tener paz en el corazón no es riqueza. Tener fe de que nos vamos a ir al cielo no es riqueza. Tener bendición en la familia hoy en día no es riqueza. Tener salud no es riqueza. Y podríamos seguir. Usted agarre un día un lápiz y un papel y empiece a fijarse todo lo que Dios le ha dado de que lo conoció. O